Secretos enterrados. La maldición de Tutankamón. En las arenas del antiguo Egipto, entre las majestuosas pirámides y los tesoros sepultados de faraones olvidados, yace un misterio que ha desconcertado al mundo durante generaciones. Los antiguos egipcios, con su enigmática sabiduría y poderosos rituales, han dejado un legado lleno de secretos que desafían la comprensión humana. El nombre de Tutankamón evoca imágenes de esplendor y riqueza, pero también de oscuridad y tragedia. Descubierto en 1922 por el arqueólogo Howard Carter, el tesoro de Tutankamón reveló una riqueza inimaginable, pero también desencadenó una serie de eventos inexplicables que llevaron a la creencia de una maldición mortal. ¿Era simplemente una coincidencia, una serie de eventos desafortunados o algo más siniestro a lo que debemos prestar atención? Bienvenidos a un mundo de enigmas y maravillas, donde la línea entre la realidad y la leyenda se desdibuja y donde los secretos de los egipcios aguardan ser revelados. Pero antes de meternos a fondo en esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido, y así nos ayudarás a seguir revelando la historia. Reinado de Tutankamón. El reinado de Tutankamón, también conocido como el faraón niño, es un periodo interesante en la historia del antiguo Egipto. Tutankamón asumió el trono del antiguo Egipto a una edad temprana, alrededor de los 9 o 10 años. Después de la muerte de su predecesor, posiblemente su padre, Akenatón había llevado a cabo reformas religiosas radicales, introduciendo el culto a Atón, el dios solar, y trasladando la capital de Akenatón. Tutankamón, originalmente llamado Tutankatón, cambió su nombre y restauró el culto a Amón y la adoración de los dioses tradicionales del panteón egipcio. Uno de los actos más significativos de su reinado fue la restauración de la religión tradicional, que había sido suprimida bajo Akenatón. Los templos y los sacerdotes de Amón recuperaron su poder y estatus, y las imágenes de otros dioses egipcios volvieron a ser prominentes. Durante su breve reinado, Tutankamón tuvo que lidiar con asuntos políticos y diplomáticos. Se cree que estuvo bajo la influencia de consejeros y sacerdotes mayores debido a su juventud, y algunos egiptólogos sugieren que no pudo tomar decisiones importantes de manera independiente. Durante este tiempo, el imperio egipcio estaba en una posición de debilidad y trató de restablecer relaciones diplomáticas y comerciales con otras potencias, como el imperio hitita en Anatolia. Tutankamón murió en circunstancias aún misteriosas a una edad joven, probablemente alrededor de los 18 o 19 años, después de un reinado de aproximadamente 9 años. Su muerte prematura dejó el trono vacante, un alto funcionario de la corte y posiblemente el esposo de su viuda, Anjesenamón. El reinado de Tutankamón fue breve, y hasta su descubrimiento en el siglo XX, en gran parte olvidado por la historia. Teorías de su muerte. Durante décadas, la causa de la muerte de Tutankamón, el joven faraón del antiguo Egipto, ha sido motivo de debate y especulación entre egiptólogos y científicos forenses. Aunque no se ha llegado a una conclusión definitiva, varias teorías han surgido a lo largo del tiempo, todas basadas en evidencia arqueológica, médica y forense. En 1968, el egiptólogo Dr. Darrison propuso una teoría que sugiere que Tutankamón podría haber muerto debido a una infección en la pierna. Esta teoría se basó en imágenes de rayos X de la momia que revelaron un fémur roto y signos de una posible infección ósea. Se especula que esta infección podría haberse extendido, causando finalmente la muerte del joven faraón. Posteriormente, en estudios científicos realizados en restos de Tutankamón, se encontraron evidencias de la presencia de Plasmodium falciparum, el parásito causante de la malaria. Esta revelación llevó a la hipótesis de que Tutankamón pudo haber sucumbido a la malaria, una enfermedad que era común en el antiguo Egipto. En 2005, un equipo de investigadores dirigido por el destacado egiptólogo Dr. Zahi Hawass llevó a cabo una tomografía computarizada de la momia de Tutankamón. Durante este examen, se descubrió una fractura craneal que, aunque no se considera la causa directa de su muerte, suscitó la especulación de que esta lesión podría haber contribuido a complicaciones médicas que finalmente resultaron fatales. Además, se ha sugerido que las enfermedades genéticas podrían haber influido en la salud de Tutankamón, debido a la consanguinidad de su familia real, especialmente su matrimonio con su hermana. Podría haber sufrido infecciones como el síndrome de Marfan o la osteogénesis imperfecta, lo que habría debilitado su salud.
A pesar de los avances científicos, la complejidad de su salud y la falta de evidencia definitiva han mantenido viva la controversia y el debate en el campo de la egiptología y la medicina forense. En 2010, un análisis de ADN realizado en la momia de Tutankamón proporcionó algunas pistas, pero la incertidumbre sobre su muerte persiste como parte de los misterios que rodean el antiguo Egipto. Excavación del descubrimiento. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón es una de las historias más emocionantes en la arqueología y la egiptología moderna. La búsqueda de esta tumba real se remonta a principios del siglo XX, cuando el arqueólogo británico Theodore M. Davis inició una serie de excavaciones en el Valle de los Reyes, una región de Luxor, Egipto, famosa por albergar las tumbas de faraones del Imperio Nuevo. A lo largo de sus excavaciones, Davis descubrió varias tumbas, pero ninguna pertenecía a un faraón importante. La búsqueda de la tumba del faraón importante, en particular la del enigmático Tutankamón, se convirtió en un objetivo apasionante para los egiptólogos. En 1914, Howard Carter, un arqueólogo británico con experiencia en Egipto, se unió a la expedición de Davis como supervisor de excavaciones. Sin embargo, debido a la Primera Guerra Mundial, las excavaciones se suspendieron en 1917 y Davis se retiró. No fue hasta 1922, con el respaldo financiero de Lord Carnarvon, que Howard Carter pudo reanudar sus excavaciones en el Valle de los Reyes. Durante varios años, Carter había estado explorando una zona cercana a la tumba del faraón Ramsés VI, sin resultados significativos. El 4 de noviembre de 1922, un trabajador egipcio llamado Hussein Abdel Rasul, quien formaba parte del equipo de Carter, tropezó con una serie de escalones de piedra en el suelo, revelando lo que parecía ser un antiguo camino. Este hallazgo llevó al descubrimiento de la entrada a la tumba de Tutankamón. Carter y su equipo comenzaron a excavar con meticulosa precaución y a medida que excavaban por los pasillos y antecámaras, se toparon con un tesoro inimaginable de objetos de oro, joyas, estatuas, muebles y otros tesoros funerarios. Finalmente, el 26 de noviembre de 1922, Carter abrió la puerta de la cámara funeraria principal y se encontró cara a cara con la tumba sellada de Tutankamón. Dentro de la tumba, se encontraron un tesoro impresionante que incluía el famoso sarcófago dorado de Tutankamón, junto con su icónica máscara funeraria. Este descubrimiento no solo proporcionó una visión invaluable de la vida y la cultura del antiguo Egipto, sino que también dio inicio a una fascinación global con la historia de Tutankamón y su reinado breve pero significativo. Mitos de la maldición Tutankamón. La maldición de Tutankamón es una leyenda que se ha arraigado en torno al descubrimiento de la tumba del joven faraón egipcio Tutankamón en 1922. A pesar de la falta de evidencia científica que respalde la existencia de una maldición real, esta historia ha persistido y se ha convertido en una parte integral de la cultura popular. La historia sostiene que una inscripción en la tumba de Tutankamón advertía: la muerte vendrá rápidamente a quien turbe el reposo del faraón. Sin embargo, es importante destacar que esta inscripción en particular es ficticia y no existe en la tumba real. Se ha informado que varias personas involucradas en la excavación y el estudio de la tumba de Tutankamón murieron en circunstancias misteriosas o inusuales poco después del descubrimiento. Aunque estas muertes han sido mencionadas en el contexto de la maldición, la mayoría de ellas se puede atribuir a causas naturales y accidentes. Uno de los eventos más citados como prueba de la maldición de la muerte de Lord Carnarvon, el mecenas que financió la excavación de Tutankamón, en 1923, Carnarvon murió de una infección bacteriana. Aunque su muerte fue seguida de especulaciones sobre la maldición, no existen pruebas concluyentes que relacionen su fallecimiento con una maldición. Se ha afirmado que otras personas que han visitado la tumba de Tutankamón sufrieron desgracias o enfermedades. Sin embargo, estas historias se han exagerado y a menudo carecen de evidencia sólida que respalde tales afirmaciones. En realidad, la mayoría de las muertes relacionadas con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón se pueden explicar por causas naturales y la exposición a condiciones insalubres, como la presencia de moho y bacterias en la tumba. Aunque la maldición es un mito, sigue siendo una parte intrigante de la historia en torno al descubrimiento de Tutankamón y ha contribuido a la fascinación perpetua en torno a este faraón y su tumba. En la fascinante historia de Tutankamón y los misterios de Egipto, la maldición de Tutankamón ha perdurado como un mito intrigante a lo largo de los años. A pesar de las leyendas de desgracias y coincidencias inusuales asociadas con el descubrimiento de su tumba, la evidencia científica no respalda la existencia de una maldición real. Más bien,
La tumba de Tutankamón ha proporcionado un tesoro invaluable de conocimientos sobre la cultura y la historia del antiguo Egipto. A medida que se descifran sus secretos, seguimos maravillándonos ante la riqueza de esta civilización antigua y su impacto perdurable en el mundo moderno. La historia de Tutankamón y los misterios de Egipto continúan inspirando la exploración y la admiración de aquellos que buscan desvelar los enigmas de esta tierra milenaria. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. No olvides dejarnos saber en los comentarios qué historia te gustaría que reveláramos en los próximos videos. ¡Hasta pronto!